Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como siempre, un gusto compartir contigo esta mesa, este tiempo, esta charla. Gracias por hacer un espacio en tu ajetreada agenda y poder estar con nosotros, conectarte con nosotros y poder seguir en contacto a través de este medio y a través de estos canales. Ya es bastante felicidad para nosotros poder compartir contigo los domingos, poder verte, aunque sea nada más los ojitos por los cubrebocas, sí. La media cara. Luego no los conocemos muy bien, pero... Ahora no nos vemos de cara a cara, sino de cubrebocas a cubrebocas, pero de todas maneras ya el verte los domingos es un gusto, es un placer para nosotros, y compartir esta charla a media semana contigo también es un placer. Esperamos que tú disfrutes escuchar de esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Le damos la bienvenida a nuestros pastores esta noche, empezando con mi derecha, Pastor David. Buenas noches a todos, es un gusto de verdad poder estar ya esta semana compartiendo con cada uno de ustedes, y bueno, esperamos que este tiempo sea de bendición. Yo quiero seguirte animando, invitando a que podamos ser parte de esto, te involucres con nosotros, aprendamos juntos y que este pueda ser un tiempo fructífero en su presencia. Pastor Enrique. Sí, buenas noches, igual un gusto estar nuevamente con ustedes y agradecidos con Dios pues por la oportunidad de poder compartir esta palabra. Y yo pensaba cómo hay cosas que en algún momento llegan para quedarse en base a situaciones X, y creo que esta es una de ellas. Así que esta charla de pastores creo que llegó para quedarse. Así que aquí estamos. Pastor Juan Coller. Buenas noches, y siempre es asombroso lo que discutimos en esta mesa de charlas, y es un señal del hambre de ustedes. Y cuando hay hambre, el Espíritu Santo fluye. Cuando no hay hambre, no hay interés, entonces nada pasa. Así es. Pero siempre, cada martes, algo pasa aquí y sale a ustedes. Gracias por tener interés y hambre para las cosas de Dios. Amén. Sí, Señor. Aprovechando el comentario del Pastor Juan, queremos agradecerles todos sus comentarios cada vez que tenemos esta charla. Como siempre te comento, para nosotros esos son alicientes, el poder escuchar tu corazón, ver qué hay, qué inquietudes tienes, lo que te dejó esta charla, ver que estás conectado. Para nosotros de verdad es un gusto, es un gusto. Entonces, como cada miércoles, te invitamos a que pongas un me gusta, a que pongas un comentario, a que nos hagas saber lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y bueno, ¿cómo empezar nuestra charla sin nuestra ya tradicional cápsula informativa? Con nuestro pastor David Alatorre Doriga. No, que caray, no le vas aumentando apellidos. Sí, que cada siempre semana tiene información puntual para nosotros. Bueno, te mandamos las cámaras. Gracias, reportera Maggie. Bueno, solo quiero pues seguir animándolos a seguir teniendo, bueno, esta participación de nuestras reuniones, tanto presenciales como virtuales o en línea. Así que creo que es tiempo de reforzar ánimo, de poder seguir congregándonos, o si aún permaneces en casa, bueno, tener ese tiempo de poder estar con nosotros a través de internet. Y hablando un poco de internet, quiero darles este breve anuncio e invitarlos. Nuestros hermanos de la Iglesia del Camino, ustedes conocen al pastor Carlos Navas, van a tener este fin de semana una cumbre internacional de avivadores. Y este es un tiempo que se prepara para interceder, para orar, para adorar a Dios, para avivar el fuego en nuestro corazón. Así que la invitación es este viernes, a partir de este viernes 31 de julio, a las 9:30 de la noche de México. Ellos empiezan a las 8:30, pero estamos una hora desfasados. Entonces aquí en México tú lo podrás ver a partir de las 9:30 de la noche el día viernes, y el sábado durante todo el día van a tener conferencias, tiempos de oración, tiempos de intercesión y de adoración. Nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir un poco, de ministrar un poco de adoración el día viernes en la noche. Así que te invitamos a que te sumes a este tiempo y podamos juntos
adorar y sumarnos como naciones en este evento ahora a través de internet. Así que esto es a través de la página de Avivadores en línea. Tú puedes buscarla de esta manera, y si no, de todas maneras en la página de la Iglesia de Transformación y Vida, ahí estaremos poniendo toda la información para que puedas conectarte este viernes 9:30 de la noche y podamos adorar juntos a nuestro Dios. Gracias. Reportó para todos ustedes David Alatorre. ¿Cómo? Doriga. Doriga. López Doriga. López Doriga. Hernández. Sí, bueno. Sí, pues. Sí. Col Hernández. Bueno, siempre información puntual, información de primera Verídica. mano, verídica, Sí, sí, confiable. sí. Confiable, 100% confiable. Gracias por esta cápsula informativa. Ok. Bueno, ya como siempre vamos a ponernos ya maduros. Serio. Y serios. Maduremos, por favor. Maduren, por favor. Maduremos. Por favor, maduren. Avanzamos. Avancemos. Sí. Maduremos. Maduremos ya. Ok. Bueno, seguimos con el tema de la madurez. Queremos seguir abordando este tema en esta charla y sobre todo porque nos da mucho gusto el ver que ustedes están interesados en este tema. Varias personas se han acercado, lo comentábamos ahorita antes de arrancar la charla, como varios de ustedes se han acercado con los pastores a seguir preguntando acerca de este tema, y eso nos deja ver que en primera estás conectado, estás escuchándonos y también estás interesado no solo en conocer más, sino en realmente vivir, experimentar esta madurez espiritual, y eso nos da mucho gusto y alegra mucho nuestro corazón, y por eso queremos seguir abordando este tema que tiene mucho por enseñarse, tiene muchos elementos que aprender, y bueno, yo te invito a que tengamos el corazón abierto hoy para que tal vez vayamos a reforzar algunos aspectos que ya hemos hablado en las charlas anteriores, pero también vamos a exponer nuevos aspectos en cuanto a la madurez. Ustedes nos han preguntado en estos días, bueno, nos hablan mucho de madurez, nos dicen que es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, pero aunque es un tema del que ya hablamos, un aspecto que ya hablamos, queremos reforzarlo y arrancar con eso este día. ¿Cómo lograr ese nivel de madurez? Porque nos invitan mucho a ser maduros, pero a veces hay este cuestionamiento, esta duda de ¿cómo le hago? Yo quiero, pero ¿cómo le hago? Claro. Sí quiero, y creo que es un buen principio, claro, ¿no? Y quiero, claro, pero ¿cómo lograr ese nivel de madurez espiritual? Y creo que el pastor Enrique tiene algo que compartirnos al respecto. Sí, en semanas anteriores hemos estado hablando sobre este tema, y en uno de los mensajes hablábamos acerca de cómo dar ese primer paso para iniciar ese tiempo de madurez, iniciar ese crecimiento espiritual. Y una de las cosas que tenemos que percibir o sentir o entender, que cuando hay algo en nuestra vida que no nos satisface, cuando hay algo que nos incomoda, cuando hay algo que vemos como una necesidad en nosotros, nos hace ir a tomar decisiones. Es decir, ya no estoy contento con estos zapatos, ya están viejos, ya tienen hoyos, ya necesito unos nuevos. Esto ya no me gusta. Cuando hay una necesidad de nosotros, nos lleva a dar pasos y tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que identificar es que el primer paso que tenemos que dar, y la palabra nos lo enseña para iniciar ese proceso de crecimiento, es empezar a despojarnos de ese viejo hombre. Y empezar a despojarnos de ese viejo hombre es porque nos damos cuenta, porque entendemos que la naturaleza de pecado no agrada a Dios. Esa naturaleza de ese viejo hombre egoísta, carnal y demás, nos lleva a no tener una relación y una comunión con Dios, y mucho menos un crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo entiendo que esa naturaleza de pecado es hostil para Dios, no le agrada a Dios, entonces eso nos tiene que llevar
a iniciar esa nueva etapa. Si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero caminar con Dios. Y Romanos 8:7 nos da un versículo muy interesante en todo esto y nos habla acerca de esta parte que te menciono. Dice Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. O sea, si yo quiero caminar con Dios, si yo quiero crecer con Dios, si yo quiero estar en conexión con Dios, yo debo de entender que mi naturaleza de pecado es contra Dios y que nunca va a estar en armonía, nunca va a obedecer la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, el primer paso es eso, decíamos en un principio, ese nuevo nacimiento, esa experiencia, ese encuentro con Dios, que sabemos que es el inicio de empezar a morir a nuestra carne, un nuevo nacimiento, crecer en Cristo, pero es entender que esta naturaleza que yo tengo de pecado, esa naturaleza caída, tiene que cambiar, tiene que ser transformada, tiene que ser eliminada. ¿Cómo? Cuando yo me doy cuenta que esa naturaleza no le agrada a Dios y que tampoco va a ser un elemento que me ayude a crecer con Dios. Así es. A mí me gustaría solamente leer un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y me gusta cómo comienza este versículo en sus primeras líneas. Dice, así que preparen su mente para actuar. Así es. Y ejerciten el control propio. Te lo voy a repetir. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Y esto es interesante porque creo que en otras ocasiones ya lo hemos dicho. Los cambios no se dan con buenas intenciones. Así es. O sea, si yo quiero cambiar y solo tengo la intención de, pero no hago nada por, nunca se va a dar un cambio. Así es. Yo puedo tener la buena intención de lavar el carro. La has tenido durante varios meses. Bueno, yo de hecho diario la tengo. Ya lleva varios meses con eso. Diario la tengo, pero pasan semanas sin lavar el carro. Sí, lo estás protegiendo del coronavirus. Exactamente. Entonces, con buenas intenciones no logramos más allá. Y esto yo creo que es lo que tenemos que entender en Dios, ¿no? La palabra dice, prepara tu mente para actuar. Así es decir, ¿quieres un cambio? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres crecer en Él? ¿Quieres madurar en Él? Bueno, tenemos que preparar nuestra mente para actuar. ¿Qué y cómo? Bueno, Dios nos irá mostrando en el camino. Pero finalmente hay una determinación, hay una decisión de decir, Señor, yo quiero. Si yo no doy un paso en esa rendición a Dios, si yo no doy un paso en esa humildad delante de Dios y reconocer mi condición, difícilmente algo va a suceder. Claro. ¿No? Y a veces venimos a la iglesia esperando que Dios obre milagrosamente en nosotros sin nosotros tener la disposición y hacer lo que tenemos que hacer para que eso suceda. Entonces yo creo que un punto importante para que Dios empiece a trabajar en nuestra vida, empecemos a madurar, empecemos a crecer, porque finalmente lo hemos dicho y la semana pasada lo decíamos, la madurez es un fruto que viene a través del Espíritu Santo, a través de lo que Dios hace en nuestras vidas. Ciertamente no es en nuestras fuerzas, pero sí tengo que ser yo el primero que da el paso en una rendición de decir, Señor, yo te necesito. Claro. Y eso es lo que dice la palabra, preparar mi mente para actuar. A ver, David, si quieres que las cosas cambien, hay que dar pasos. Sí. Hay que avanzar. Hay que empezar a cuando menos en las cosas que yo puedo hacer. Claro. Cuando menos en esa disposición y en esa forma, en esa manera de decir, bueno, yo puedo comenzar con esto. Señor, ayúdame con el resto y con toda la demás obra que tú vas a hacer, pero yo doy este primer paso actuando para buscar a Dios. Es como empezar a practicar, ¿no? Claro. Es decir, desarrollar, vivir la palabra, empezar a tomar decisiones, como dices, empezar a tener ese dominio propio y empezar a cambiar ese chip y empezar a practicar. Poco a poco, las pequeñas cosas nos van llevando a hacer mayores cosas. Sí, como dice aquí, la mente, me gusta, porque yo veo como dos pasos aquí, ¿no? La mente preparada
y luego la acción. Así es. Y me recuerdo que la semana pasada nosotros decíamos que es una carrera, ¿no? Así que es. hay una línea de salida y hay una meta. Claro. Y pienso en esos atletas que van a correr, cómo ellos tienen que poner una posición Claro. antes de arrancar. Claro. Ellos toman su posición y les dicen, en sus marcas, listos. Y para mí esa postura es la mente. Claro. ¿no? Estoy tomando la posición. Pero si me quedo ahí en sus marcas listos, pues no, jamás voy a llegar. Claro. Entonces el fuera es el empezar a actuar, Sí. ¿no? Entonces, primero me mentalizo, preparo mi mente en sus marcas, listos, y Sí. en el fuera, pum, inicio el proceso. Pastor Juan. Ya quiero conectar dos versículos y no mencionamos esto en Colosenses capítulo 1, versículos a 28, en lo que Pablo está explicando su ministerio. Dios dio a él la carga de revelar el misterio de Jesucristo. Entonces leímos en Colosenses 1:28. Sí, a Cristo, a Él, Cristo, anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ok, Amén. vamos a ir a Juan 3. Entonces, mencionamos hace una semana que Dios dio a Pablo la carga, ministerio de madurar todos. Diga aquí, cada hombre. Así no hay, what? Excepción. Tenemos que madurar. Es obvio. La pregunta, ¿por qué? Y él dijo, para él tuvo que presentar cada hombre. Pero ¿qué significa Juan 3? Y Maggie y yo ministramos esto en Texas este domingo pasado. Juan 3, 28 hasta 30. Y si ustedes mismos son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Entonces, esta es la clave, porque Pablo iba a presentar cristianos preparados al novio. Somos los amigos, ministros, y casi todos somos amigos del novio. Y no estamos buscando el amor de los congregantes. Si somos amigos del novio, estamos aquí para preparar todos para casarse con Jesucristo. Amén. Entonces, hay un inicio de la carretera, lo que es. Estamos llamados de ser la novia de Cristo. Número 2, hay una preparación toda de nuestra vida. Es una preparación. Así es. Es hacernos santos por el Espíritu Santo. Es caminar en el Espíritu en vez de la carne. ¿Para hacer qué? Para ser aceptable como novia a Jesucristo. Amén. Entonces, el problema, la pregunta es, ¿por qué la gente no quiere madurar? Porque no se dan cuenta que deben ser novias o una novia a Cristo. Por ejemplo, cuando Dios habló a mí con respecto de Ellen, que íbamos a casarnos, cambié mi vida. Hice una transición. Exacto. Yo comencé a vivir para complacerla. ¿Me exacto. entiendes? Cambió Así mis es. prioridades. Yo usé más de desodorante, más colonia Cabal. y todo Sí. para complacer a mi novia. Así es. Entonces el problema, la gente no tiene una meta. Estoy aquí para madurar, ¿para qué? O tienen una meta equivocada, pastor. Es mi punto. Ajá. Entonces no nos damos cuenta
que nuestro destino es casarnos con Cristo. Ahí Amén. está el Tenemos una vida corta aquí en este planeta. Yeah. Unos años, pocos años para nuestra eternidad. Así es. Cuando lo pensamos en la eternidad, mi trabajo, mi ingreso, mis cuentas, mis hijos, mi cualquier cosa, en vez de tener la revelación, estoy preparando vivir para siempre con Jesucristo, pero yo tengo que ser una novia preparada. Es un requisito. Y vamos a tocar estos citas más adelante. Así Así es. es. Yo creo que es importante entender justamente esto, pastor, porque eso es lo que nos da el enfoque correcto. Como dice, ¿por qué madurar? ¿Para qué madurar? Mira, no es tanto nada más por el hecho de ser mejores personas. Claro. De cambiar lo malo en nosotros por cosas buenas, ¿no? De tener un matrimonio feliz, de tener buenos hijos, de tener... No se trata, el caminar, el crecimiento espiritual no está enfocado en nuestras áreas naturales. Finalmente tenemos que entender que el propósito... Hay dos cosas claves aquí que entender. Número uno, ¿por qué Cristo nos salvó? Ajá. Y para hacer. ¿Qué es y la- número la dos, pregunta? viene Cristo por una novia, por una iglesia pura y sin mancha, dice la Así palabra. es. Entonces son dos cosas, dos aspectos claves que el cristiano maduro, o el que ha crecido, el que ha avanzado, el que ha conocido la palabra, tiene que entender. Es decir, ¿por qué Cristo me salvó? Simple y sencillamente para reconciliarme con el Padre. Amén. Para yo poder tener una vez más acceso al Padre. No nos salvó para nuestro bienestar, no nos salvó para nuestra complacencia, no nos salvó para ser felices, no nos decíamos el domingo, todo eso es un resultado de la bendición de caminar en Dios. Amén. Pero el objetivo principal por el cual Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros era poder tener acceso al Padre. Y ese acceso al Padre es la segunda parte, viene a través de la segunda venida de Jesucristo, cuando viene por su iglesia y podemos estar con Él. En eso se resume el caminar del cristiano. Quiero mencionar esto también. Cuando estamos en la carretera, sendero correcto, hay una gracia, poder, unción para crecer. Así es. Entonces, Él nos ayuda, pero estamos en la carretera equivocada. Oh, buena suerte en tus propios esfuerzos. Claro. Entonces, son dos cosas que tenemos que ir aterrizando, entendiendo cuál es mi propósito. ¿Por qué soy un hijo de Dios? ¿Por qué he sido salvo? ¿Por qué he creído en Él? ¿Para qué he creído en Él? Y finalmente nuestro objetivo, nuestro enfoque es madurar, crecer, avanzar. ¿Para qué? Para un día encontrarnos con Él. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 25, más o menos a la mitad, al 27, dice: Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿A fin de qué? A fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto, y será en cambio santa e intachable. Y ahí es donde coincidimos, creo, pastor, en el enfoque que tenemos que tener como hijos de Dios y crecer, madurar y avanzar hacia esa meta. No hacia ser mejor esposo, mejor esposa, ser mejor hijo, mejor hija, tener más bendición, tener menos bendición. No. Eso es resultado. Eso viene por añadidura. Mi enfoque es: voy a crecer, voy a madurar, sigo avanzando, sigo santificándome, sigo purificándome, sigo creciendo. ¿Por qué? Porque un día quiero encontrarme con Cristo y que me encuentre siendo parte de esa iglesia pura, sin mancha, para estar un día en su presencia. Pastor, ¿iba a decir algo? Hablaba el domingo el pastor Juan de un proceso de preparación. Exactamente. Y hablaba él de que todo lo que hagamos en esta tierra es una preparación justo para llegar a esa meta. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la meta definida. Como decía el pastor David, ¿no? Nuestra meta es ser felices. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando tomamos ese diplomado de consejería familiar? Consejería bíblica familiar. A nosotros nos enseñaron el propósito de la consejería
bíblica familiar no es que la gente sea feliz y resuelva sus problemas. El propósito de la consejería bíblica familiar es que la gente se parezca a Jesús. Esa es la meta. Y está bien bonito porque siempre buscamos consejería para resolver nuestros problemas y estar bien. Y la meta, nuestra meta debe ser como Jesús y estar preparados para encontrarnos con Él un día. Lucas 12 es bien interesante, compartimos esto en Tequis, pero en Lucas 21. 25, Lucas 21. Perdón, Lucas 21, 25 hasta 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Obviamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Vemos señales, es increíble, terremotos, y las ondas grandes, ¿cómo se llaman? Los tsunamis. Ya, los tsunamis, huracanes. todo, y el colapso de economías. Pero dice, Jesús está explicando a sus discípulos lo que va a pasar en los tiempos finales. Y cuando vienen, tenemos que mirar arriba, porque viene nuestro Levanten esposo. su cabeza, dice Así aquí. es. Entonces, ¿a qué o a quién estamos mirando? Si estamos en el camino correcto, estamos mirando, viene mi novio, tengo que prepararme. Pero estoy metido en las cosas mundanas o mundiales, estoy pensando en mi ingreso, mis cuentas, mi todo. Entonces tenemos que levantar nuestras cabezas porque viene el novio para su novia. Claro, es como dice la palabra, ¿no? En Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de estos finales, de estos tiempos finales, y hace ese ejemplo y dice, no, sucederá como en los días de Noé, y ejemplifica esa historia de Noé. Y cómo finalmente Noé, dice la palabra, me llamó mucho la atención, cómo dice la palabra que, o sea, Noé construyendo el barco, arriba de una montaña, por más de 100 años construyendo esto, y dice la palabra que la gente no se daba cuenta. No se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder, hasta que vino el diluvio y arrasó con todo. O sea, imagínense el nivel de ceguera espiritual. Sí. Estar enfocado tanto en esta tierra que no lograron mirar lo que estaba viniendo. Como los 5 vírgenes. Igual. 5 vírgenes lo están preparando. Sí. Y cuando vino el novio no tuvo aceite suficiente para iluminar el camino de él. Qué triste. Sí, yo creo que lo que están mencionando tiene que ver mucho con cómo es que esos objetivos y esas metas que se han establecido en la iglesia cristiana se han desvirtuado. Exactamente. Han ido en enfoques completamente fuera del objetivo de Dios. Porque tristemente hoy en la mayoría de los lugares donde se predica la palabra, se predica un mensaje que sea agradable o lo que quiere oír, lo que quiere oír gente. Y eso hace que sea atractivo. Y decir, sí, aquí me gusta porque predican prosperidad, predican sobre que soy el hijo del rey, yo puedo tenerlo todo, pero esas son las añadiduras. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien y que ahora no va a pasar nada y que todo va a ser color de rosa y todo. O sea, hay una serie de mensajes que está alimentando a la iglesia de una manera equivocada. Es como verdades a medias. O sea, yo lo entiendo en ese sentido, ¿no? Es decir, sí se predica un mensaje que tiene que ver con la palabra, sí, pero son como verdades a medias. Claro. Son como manipuladas. Sí, pastor. como manejados de una manera para que la iglesia lo reciba de esa manera y sea como atractivo y la gente esté a gusto. Pero ese es allí donde se ha perdido todo el enfoque de lo que realmente Dios nos está pidiendo. Y dependiendo del alimento que tengamos, es así como vamos a crecer. La madurez está ahí. Exacto, Hebreos 5:14 nos da claro este enfoque. Dice, pero el alimento sólido, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces,
¿por qué a veces no se predica un alimento sólido? Porque hay bebés y nunca han crecido ni quieren crecer. No les gusta a veces ser confrontados con la palabra. No les gusta ser en una evidencia exacto de lo que hay que hacer para estar realmente un día en la presencia de nuestro Dios. O dejar de hacer, pastor. Además, porque aquí dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la madurez. Pero depende de ese alimento que estemos teniendo. Sí, Entonces, es como un niño, su crecimiento va a estar limitado o va a estar completamente relacionado, conectado con la alimentación que lleve. totalmente. De hecho, es interesante ver el proceso de un bebé, cómo va creciendo y cómo van las etapas de alimentación. Es decir, la lechita materna, pero llega un momento de que deja de tomar lechita materna. No, y ya no quiere lechita Ya materna. no, ¿sí? O sea, llega un punto en el que ya empieza a necesitar o a querer un alimento más sólido, ¿no? Así Mira, es. lo dice tal cual, primera de Pedro 2, versículo 2, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y mira lo que dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ajá. Ahora que han probado la bondad del Señor. Claro. Entonces, esa parte es interesante porque creo que es bueno empezar a visualizar esto y retomar el camino y que la iglesia pueda entender sobre el enfoque real, lo que hoy se está hablando, ¿no? ¿Cuál es el propósito de poder madurar? ¿Por qué tenemos que madurar? ¿Hacia dónde vamos en esa madurez espiritual? Y como dices en este pasaje, anhelar, desear cada vez más este alimento sólido que además me va a dar la oportunidad de descubrir cosas más allá de las que un bebé o un niño no puede experimentar o vivir. En el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, al personaje principal que es cristiano, el consejo era que en todo tu trayecto la ciudad celestial siempre te quede de frente. Y esa va a ser la señal de que vas en el camino correcto. Exacto. Si la ciudad celestial te queda de lado o te queda atrás, entonces ya perdiste el rumbo. Claro. Y muchas veces como cristianos perdemos la ciudad celestial y la ponemos a un lado, a lo mejor al mismo nivel Claro. de otros intereses, o la ponemos atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos interés en la ciudad, en el futuro, en estar con Cristo, ¿no? Pero decía ahí, la ciudad celestial siempre te tiene que quedar de frente y esa es la señal de que vas por el camino correcto. Fíjate que en ese mismo enfoque quiero añadir esto precisamente porque ahí es donde ves, cuando tienes un enfoque, un objetivo, estás hablando de madurez. Pero dice Efesios 4:14 exactamente lo contrario. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque un niño es fluctuante, es decir, va por aquí, va por allá, hoy sí, hoy no, mañana aquí, es voluntarioso, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces, cuando no hay madurez, no hay conocimiento de la palabra, no conoces a Dios, es fácil, es como desviarse. un niño, sí, como un niño, ¿no? Como hace poco veíamos como un chiquito lo secuestraron a través de otros 2 niños ya mayorcitos, que no sé qué le dirían, lo agarraron, dejó el niño a su mamá y se lo llevaron de la mano y se lo llevaron. Así de simple. ¿Por qué? Porque sucede eso espiritualmente. Cuando eres niño espiritual, eres fluctuante, no tienes un objetivo, una meta, no tienes claro a dónde vas. Y entonces viene alguien y dice, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces son niños espirituales, son fáciles de engañar y de desviarlos, de manipularlos y a veces tropezar y caer. Efesios 4, versículos 11 a 14. Hasta 15, perdón.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Bueno, en la Biblia, en la 60 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la error. Lo que está diciendo pastor, que sí, tristemente hay tantos pastores y líderes y maestros que no se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Estamos aquí para madurar a la gente, que ellos salen de ser niños o bebés y venir a ser adultos. ¿Qué significa? Ellos vienen a ser ministros. Ellos conocen la palabra de Dios. En vez de quedarse como niños, estamos como papás, no estamos entrenando niños, estamos entrenando adultos, estamos entrenando maridos, esposas. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? Como mencionó el pastor, cómo tener mejor vida, mi bienestar, mi todo. No. Tenemos que preparar a todos ser adultos, maduros, que no viven para sí mismos, pero viven para su novia, su papá celestial, y ser embajadores en esta vida. Así es. Ser perfeccionados, madurados. Bueno, yo quiero tomarme unos minutitos como para aterrizar este tema y dejar claro para aquellos que se acercaron con nosotros a decirnos cómo maduro, cómo logro la madurez, y quisiera como aterrizar este tema para poder avanzar a otros aspectos. No, paso número 1, la línea de salida de cualquier atleta es preparar mi mente, ¿no? Preparar mi mente con la idea de madurar, con la idea de necesito, decía el pastor, quiero un cambio. Así es. Y creo que es el primer paso, ¿no? La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Amén. Entonces, cuando con humildad admitimos que necesitamos madurar, entonces estamos iniciando con el pie derecho. Así es. ¿No? Preparar mi mente para eso. Y después viene un proceso, viene un caminar, dice Gálatas, andad en el Espíritu, ¿no? Amén. Entonces, en ese proceso es un proceso en el que tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque dice aquí en Efesios lo que acabamos de leer, dice que Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñen y nos maduren. La palabra de Dios, expuestos a la palabra de Dios, pegados a Jesús, andando en las cosas del Espíritu, eso nos va a llevar por el proceso de la maduración. Me gusta mucho a mí el Salmo 19 que dice que su palabra hace sabio al sencillo. Amén. Su palabra hace sabio al sencillo. Entonces, pegados a la palabra de Dios y finalmente con la meta correcta. Amén. Teniendo en mente nuestro futuro, que es casarnos con nuestro novio, entender que mi meta como hijo de Dios no es ser feliz, no es ser exitoso en esta tierra, no es tener unas finanzas perfectas, sino que mi meta como hijo de Dios es parecerme a Jesús y un día encontrarme con Él. Amén. ¿Podríamos aterrizar así esta parte de cómo madurar? Sí, amén. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? No, estamos de acuerdo. Y creo que también esto aclara el otro aspecto que nos preguntaban, porque nos decían, bueno, ustedes dicen que la madurez es un fruto, que la madurez la lleva el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Creo que con esto queda también bastante entendido que en sí la madurez es un fruto, pero ¿qué parte me toca hacer a mí? Sí. Yo quisiera solo añadir algo allí, pastor, en ese sentido. Es un paralelo, el Espíritu Santo y nosotros. En la medida en que nosotros empezamos a tener una relación y una comunión con Dios, el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo habla a mi corazón,
de tal manera que va a mostrar mi condición. Entonces, cuando Él muestra mi condición humana, carnal, natural, entonces yo estoy tomando una decisión. Oigo la voz de Dios, Dios me habla y ahí es donde viene ese paralelo. Dios está haciendo la parte que corresponde. Ahora, Dios me dice, hijo, hay que hacer esto. Hay que moverse a este lugar, hay que tomar esta dirección, hay que dejar esto, Entonces, el Espíritu Santo me habla y entonces ¿yo qué hago? Escucho y empiezo a tomar decisiones, acciones, de tal manera que me permita ir avanzando. Ahora, un detalle interesante es, a veces nos desesperamos porque queremos de la noche a la mañana alcanzar la madurez. No es posible. Tenemos que emprender y empezar a desarrollar las pequeñas cosas, Claro. día a día. Cada día creciendo es como un bebé. Como un niño, como tal cual, nuestros como un niño. hijos. Empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a comer poco a poco y empieza por las primeras cosas. Le cambia la alimentación un poquito. Sí. Empieza a caminar unos pasitos. Y es interesante si vemos esa analogía, porque a final de cuentas a nuestros hijos cada edad tiene su nivel de madurez. Así es. Y crecen y tienen nuevos retos. Así es. De madurez. Así es. Ya lograron superar algunos aspectos, pero vienen nuevos retos Sí, al frente. porque un nuevos bebé cuando desafíos. empieza a caminar, empieza a desarrollar sus primeros pasos. Es poquito, tú lo ves caminar y dices, ay, es nada. No, pero al rato ese niño empieza a correr. ¿Me explico? Ese niño apenas prueba la comida sólida, pero al rato va a comer carne. Es esa parte donde tenemos que saber que poco a poco, día a día, hoy ayúdame Dios con esto, hoy he decidido empezar a caminar con esto, ayúdame, hablaste a mi corazón, vamos a empezar a trabajar. Un paralelo. Romanos 8:14. Pastor mencionó Romanos 8. Quiero añadir versículo 14. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este es parte del proceso de madurar. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Y todavía estoy aprendiendo. Y tal vez Pastor mencionó que tenemos que obedecer en cosas pequeñitas. Sí. Pequeñitas. Paso a paso. Sí. Paso a paso. Es aprender cómo escuchar, cómo obedecer, cómo entregar nuestras vidas a Él para cómo rendir nuestra voluntad a Él. Es como decíamos la semana pasada, ¿no? Es empezar. Hay cosas que, ¿cómo decíamos la semana pasada? Hay cosas que puedo o hay cosas que quiero, pero no puedo. Pero hay cosas que puedo y no quiero. Ajá, Exacto. ajá. Entonces podemos empezar con esas pequeñas cosas que yo puedo, ¿no? Como decíamos la semana pasada en la palabra, decía la palabra, que el ladrón deje de robar y se ponga a trabajar. Para hacer eso no necesitamos de ninguna obra del Espíritu Santo, ¿no? Más que tomar la decisión, dejar de hacer una cosa y comenzar a ser responsable en otra, ¿no? Entonces, Claro. creo que son esas pequeñas cosas, esos pequeños pasos que aunque aparentemente son pequeñitos, no abarcan mucho, pero eso nos lleva a un crecimiento mayor, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, a mí me gusta mucho una frase que el pastor Enrique ha estado mencionando estas últimas semanas, y él dice, hay hábitos que necesitamos no dejar. Así ¿Podría platicarnos un poquito de eso, pastor Enrique? Sí, hemos dicho ya a la iglesia, hay dos áreas en nuestras vidas como hábitos que tenemos que cuidar siempre. No podemos dejar ni uno ni otro. Hay un hábito que tiene que ver con nuestro cuidado físico. Cómo alimentarnos, qué ejercicio hacer, estar bien en el terreno físico. Es algo, si yo dejo de comer bien, si yo dejo de cuidarme, si yo dejo de hacer las cosas que sé que tengo que hacer para estar bien físicamente, voy a enfermar, voy a estar mal. De la misma manera en el terreno espiritual, es un hábito, es una área, es una disciplina que no puedo dejar de hacer. Tengo que cuidar el área espiritual, porque de la misma manera eso me va a mantener sano espiritualmente. Si yo no practico esa línea de disciplina de ese nivel espiritual, voy a enfermar, me voy a debilitar y va a terminar. Es lo que dice la palabra, el hombre no solo vive de pan, no es comer y beber. La vida tiene estos dos elementos. Claro. No puedo dejar ni uno ni otro. Son A la par. paralelos.
Sí, y hablaba de hábitos y creo que es esos pequeños pasos que tenemos que empezar para madurar. Y hablamos de hábitos. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la Así piedad. es. Y si buscamos qué significa piedad, son justamente hábitos espirituales, hábitos que tienen que ver con las cosas de Dios. Así y yo es. quiero como que dejemos bien claro esto, ¿no? Cosas como tener un devocional diario, tiempo de lectura de la palabra, tiempo de oración, el asistir a la iglesia. Así es. Porque lamentablemente esta cuarentena rompió ese hábito en mucha gente y ahora que es tiempo de retomarlo está costando mucho trabajo. Entonces, pero justamente a eso se refería usted, Así pastor, es, ¿no? así es. En cuanto a regresar a retomar nuestros tiempos como iglesia, el pastor Juan nos compartía en Efesios que Dios puso a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos. Entonces creo que es parte de esto el retomar o el fortalecer hábitos espirituales, la lectura de la palabra, un devocional cada día, un tiempo de oración, asistir a la iglesia y como tú decías, Pastor David, para eso no necesito que el Espíritu Santo me jale, ¿verdad? Pongo mi reloj, pongo mi despertador, mi alarma y me dispongo a tomar un tiempo con Dios, Pastor Juan. Filipenses 1:6 me encanta. Filipenses 1:6. Ajá. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que confiar en Cristo y también en el Espíritu Santo, que ellos están guiándonos cada día. El problema es que a veces leímos cosas y tenemos una lista de 100 cosas que tenemos que cambiar. Ajá, Y hasta el punto de, adiós, soy un fracaso total. Exactamente. No. El Espíritu Santo es nuestro entrenador. Así es. Y Él trata con nosotros con una cosa a otra cosa, no solamente en 100 cosas al mismo día. Claro. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz. Y a veces, cuando estoy preocupándome con respecto de algo en mi vida, Dios habla, no, olvida esto ahora. Estamos tratando con esto en tu vida. Desata tu fe en esta área, me obedezca en esta área, olvida esta área, tal vez en el próximo año vamos a tocar esto. Es paso por paso, teniendo fe en Dios, que Él está no solamente iniciando la obra, Él está haciendo la obra por el Espíritu Santo en nosotros. Claro, y en estos días escuchábamos esto y es importante lo que menciona porque si un cristiano se siente pleno, se siente que es perfecto, que no tiene nada que cambiar, que todo está en orden, que simplemente no hay más nada que hacer, es simplemente un bloqueo absoluto donde el Espíritu Santo no va a poder obrar, porque le estamos cerrando la puerta. Es decir, yo puedo presentarme ante Dios y decirle, Dios, ¿qué puedes cambiar en mí? Sí, como aquel fariseo que gracias Señor Sí. por cómo soy, Exacto. y ayuno y diezmo. Ajá. Gracias porque no soy como aquel. Exacto, entonces hay quien... Sí, Como aquel. Otro. Ese orgullo espiritual, ¿no? Ese orgullo espiritual que uno piensa, pero eso a mí solamente me da un indicativo de que es una persona que no tiene un corazón sensible a escuchar la voz de Dios, ni hay una relación y una comunión con Dios, porque ciertamente estoy absolutamente seguro de que cuando tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, lo que decía hace un momento, el Espíritu Santo en automático va a venir y va a decir, Enrique, hey, hay que cambiar esto. Enrique, ¿sabes? Tienes que modificar esto. Enrique, o sea, no hay, aún el apóstol Pablo decía, no es que lo haya alcanzado todo. O sea, es día a día, pero es esa combinación del Espíritu Santo en ir avanzando. Aquí el punto es bajarle el volumen a los distractores y subirle el volumen a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Sí, porque cabal. luego estamos nosotros ahí en casa de ustedes
en la sala y yo estoy viendo alguna cosa en televisión y tengo a mi marido a un lado que está viendo un video de YouTube. Y entonces ya no sé si poner atención acá o Claro. está más interesante el video que él está viendo y empiezo a echar ahí vistazo. Y entonces hay una confusión. Sí. Cuando hay volumen acá, cuando hay volumen acá, hay confusión de voces. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el volumen de las voces que no vienen de Dios Claro. y subir el volumen a la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. A mí me recuerda mucho ahorita que dices eso, me recuerda mucho la historia de Juan el Bautista. Porque justamente Juan el Bautista, bueno, es el que dice esta frase tan célebre, ¿no? Que todos conocemos, es necesario menguar para que él crezca. Así es. Pero eso fue interesante, esa frase fue muy interesante porque finalmente fue una declaración del corazón de Juan en el sentido de que, bueno, la palabra menciona que él tenía sus discípulos. Juan el Bautista tenía sus propios discípulos antes de que Jesús comenzara el ministerio. Juan tenía sus seguidores, Juan tenía sus discípulos. Y cuando Juan les hablaba de Jesús, cuando Juan les anticipaba la venida de Jesús, ellos no lograban entenderlo. Y cuando ya Jesús comenzó el ministerio, cuando Jesús comenzó a obrar, los discípulos de Juan no lograban reconocer a Jesús. Y le decía, no, es que tú, Juan, tú eres nuestro maestro. Y Juan les decía, no, es que viene uno mayor que yo y a él tienen que obedecer y a él tienen que seguir. Y los discípulos, no, Juan, es que tú eres nuestro maestro. Y entonces los discípulos, la gente de aquel tiempo no lograba encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque la voz de Juan era más alta que la voz de Jesús en ese momento. Para ellos. Para ellos, el peso de Juan era más alto que el peso de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Juan? Menguar. Y él dijo, yo necesito menguar. Y en el momento que él desapareció de la historia, Totalmente. fue cuando los discípulos empezaron, o la gente empezó a reconocer la voz de Jesús. Entonces, algo similar nos sucede. A veces nuestra voz, nuestra naturaleza es más fuerte. Así es. Que no nos deja Así es. percibir lo que Jesús está haciendo o quiere hacer en Quiere nuestras hacer, vidas. así Y también cambió el mensaje. El mensaje de Juan era arrepiéntese. Pero Jesús vino para dar a nosotros una relación personal. Hay muchos cristianos todavía en el río de Jordán arrepintiéndose y no están avanzando en sus vidas, saliendo de su perdón de pecados y avanzar para madurar. Bueno, pues se nos acabó el tiempo para variar. Nos quedamos a mitad. Entonces, bueno, anoten ahí, como siempre les Sí. digo, qué me faltó, qué quiero decir para que podamos Sí, continuar con este tema la próxima No, semana. y muy interesante que la gente pueda, te invitamos a que nos escribas, Sí. nos pongas un mensaje. Tenemos muchas opciones de comunicación y coméntanos si hay dudas, si hay comentarios, si hay aportaciones. Hazlo y la próxima charla, el próximo miércoles, podemos retomarlo y podemos ahondar un poco también en tus comentarios. Claro, yo quiero aprovechar para comentarte, gloria a Dios, hay muchas herramientas accesibles Amén. para el pueblo de Cristo, muchísimas herramientas. Tenemos la iglesia, hay muchos libros, muy buena literatura cristiana. Cada semana nosotros te enviamos un devocional vía WhatsApp, está esta charla, hay muchas herramientas, tenemos clases preparadas que podemos poner a tu disposición también y hablo, creo que por los 4 que estamos aquí, en todo lo que te podamos orientar, te podamos ayudar, te podamos facilitar material, estamos para servirte. Para que podamos crecer juntos y ser partícipes de este proceso de madurez, de maduración, y que, como dice la palabra en Efesios, podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Ahí hay mucho material del que puedes echar mano y aquí estamos para servirte y para ayudarte. No sé si alguien quiera tener un comentario final. Yo quisiera añadir algo. La palabra de Dios dice que estamos viviendo tiempos malos. Y como el pastor Juan mencionaba, hay 1000 cosas que se están presentando y sabemos que el tiempo es corto y que el Señor viene por su iglesia. Por eso de allí quizás el Espíritu Santo, hablando más en este enfoque
y poniendo esto en nuestros corazones para poder visualizar y poder avanzar en esa madurez que Dios quiere que como iglesia podamos tener. ¿Por qué? Porque una iglesia madura enfrenta con responsabilidad la adversidad y vamos a enfrentar una serie de cosas todavía, no sabemos qué pueda venir, y esa madurez en la cual podemos tener espiritualmente, en esa responsabilidad vamos a enfrentar esa adversidad con un dominio propio, no en nuestras emociones, no en un desánimo, sino ni tampoco en una reacción como niños. El problema es ese, que en los tiempos malos podemos reaccionar como gente adulta, madura espiritualmente y salir adelante y enfrentar cualquier situación, o podemos reaccionar como niños y caer y debilitarnos. Pastor Tito Juan. 2, 11 a 14. No sé si Pastor David mencionó esto, pero es un resumen de lo que estamos discutiendo. Tito 2, de 11 a 14. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, Así es. renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, en los últimos días, el Espíritu Santo está preparando una gente diferente, Así es. pura, Amén. santificada, Así es. separada a Él. Amén. Es un proceso de cómo vivir como Jesucristo. Amén. Estamos en este proceso y estamos avanzando con la Amén. ayuda de los pastores aquí. Amén. Gracias. Y como dice aquí, esperando con esa esperanza bienaventurada, esperando la manifestación de la gloria de Dios. Él viene para su novia. Él viene. Tenemos que mirar, levantar nuestras cabezas porque Él viene por una novia sin mancha. Amén. 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 Y Amén. queremos ser parte de esa novia. Amén. Queremos y que Amén. tú también puedas ser parte de esa novia. Amén. Te damos muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hablamos de un montón de cosas hoy, un montón de cosas que tú te puedes llevar y estar reflexionando, dándole vueltas, meditando. Escucha esta charla varias veces, Ajá, es lo que iba a decir, escúchala más de una exactamente. vez, porque cada vez que Así tú es. la escuches vas a encontrar algo nuevo, como cuando vemos una película y Sí, la vemos 2, 3 veces. así ¡Ay, es. no había notado ese detalle! Y también te invitamos a que la escuches con un cuaderno y con una pluma en mano Sí. para que puedas tomar notas, porque definitivamente lo que estamos aprendiendo aquí es valiosísimo y es digno de recordarse y obviamente de aplicarse. Sí. Gracias por este tiempo, disfrutamos mucho. Pastores, muchas gracias Gracias por a Dios. enseñarnos, por orientarnos, por instruirnos en la palabra de Dios. Dios los usa de verdad de una manera muy, muy especial y muy Amén. maravillosa para bendecir nuestra vida, para bendecir a la iglesia. Gracias. Amén, amén. Gracias a los tres. Gracias a ti. Te esperamos este domingo en los diferentes horarios en nuestras reuniones presenciales. No pierdas ese hábito. No pierdas, retómalo. Así es. retómalo. Y el Espíritu Santo te está esperando cada mañana para pasar tiempo contigo. También Amén. retoma ese tiempo, te invitamos. Gracias, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Buenas Amén. noches. Buenas noches.